Ir al Italpark era lo más lindo que te podía pasar en esa época. Era como la salida en vacaciones de invierno. Yo diría que es como el equivalente de hoy ir a Disney. Bueno, era ir al Italpark. Era la noche de Buenos Aires, era la música, era escuchar las risas de las personas, los gritos de la montaña rusa. Tac, 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 que empieza a subir, empieza a subir. Hubo, allá lejos y hace tiempo, un lugar mágico en Buenos Aires que efectivamente era el sueño más codiciado por grandes y chicos. Un paseo obligado si querías pasarlo bien y divertirte a lo grande. Pero como muchas veces pasa con los mejores sueños, tuvo un final abrupto, marcado por una tragedia que no solo pondría fin a una época, sino que también marcaría a una generación y, por qué no, también a todo un país. Hoy aquí te traemos la historia del Italpark, su época dorada, su abrupta caída y una oscura leyenda que llega aún hasta nuestros días. Para quienes crecimos en la década de los 80s, en Buenos Aires, el Italpark era un paseo obligado. Lo tenía todo para pasarlo bien, con familia y amigos. Pero, ¿cómo surgió y quiénes lo trajeron al país? En el año 1911 se instalaba en Buenos Aires y abría sus puertas al público el Parque Japonés, algo así como un equivalente antiguo de lo que varios años más tarde terminaría siendo el Italpark. El Parque Japonés era un lugar que cautivaba a multitudes, dado que los juegos y las diferentes atracciones del lugar hacían las delicias de niños, jóvenes y adultos que llenaban el lugar y, por supuesto, lo hacían prosperar en gran medida. Según se cuenta, tanto bullicio y tanta algarabía no era algo que le caía bien a los vecinos de aquel lugar, quienes no estaban acostumbrados y tampoco veían con buenos ojos el hecho de que gente de menor estrato social pasara allí días enteros en las inmediaciones del parque. Según se cuenta, estos vecinos que evidentemente querían a toda costa que el parque no prosperase, precisamente por los ruidos, el bullicio y la algarabía que generaba en tanta gente, quisieron de una forma inmediata y brusca darle un cierre definitivo a este problema y, según se dice, contrataron una bruja para que maldijera aquel lugar. Algún tiempo después, lo que ocurrió fue prácticamente una tragedia. Por un gran incendio de una de las atracciones del parque, todo se echó a perder, precisamente porque la mayoría de los juegos y de las atracciones de aquel lugar estaban hechas de madera. Según se dice, saltó una chispa de un ferrocarril que pasaba por allí y eso ocasionó el terrible incendio que deja al parque hecho cenizas. Precisamente a raíz de esto, el parque japonés cierra sus puertas para siempre. Durante la década del 60, aquí en Argentina, es cuando los hermanos Zanón, originarios de Italia, deciden abrir el Italpark en el mismo lugar en el que funcionó el parque japonés original.
El 29 de julio de 1990, una joven visitó el parque de diversiones. Se subió al Matterhorn, una rueda con carritos colgantes que giraban a alta velocidad, que cerraría tiempo después. Indudablemente, el Ital Park nos dejó una herida profunda, nos marcó tremendamente, al menos en nuestra memoria y seguramente en un sentido emocional también, a quienes pudimos conocerlo y disfrutarlo. Después de más de 30 años de los fatídicos eventos acaecidos allí, recordamos lo sucedido y, por supuesto, queremos priorizar siempre la seguridad en cualquier tipo de eventos. Aunque la historia ya no vaya a ser la misma y aunque nunca tengamos otro Ital Park, quisimos rescatarlo del baúl de nuestros recuerdos como un lugar que, sea como sea, persiste y persistirá como algo que siempre, de una forma u otra, desde su lejano pasado, lucha por emerger en nuestra realidad y, ¿por qué no?, sacarnos alguna ligera sonrisa al evocar otros tiempos de los que ya nos hemos despedido de forma totalmente definitiva. Y hasta acá llegamos entonces con el video de hoy. Por supuesto, si te gustó, no te olvides darle like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones, así no te perdés ninguno de los videos que venimos subiendo. Nos vemos entonces en el próximo. Chao.